parece, querido Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Creo que es un análisis algo complejo, ¿no? Por la cantidad de matices que tiene del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y por una parte, en lo mucho que se parece al de López Obrador y en lo mucho que realmente se ha deslindado y que se ha distinguido o separado del de López Obrador. Y a veces parece que estamos viendo, no sé si podemos llamarle entre el día y la noche o ya de plano esquizofrenia, porque llama la atención. Creo que lo vimos muy claramente en la conferencia de hoy, cuando sale Alejandro Sbarch a hablar sobre el déficit de quirófanos en el IMSS Bienestar, ¿no? Y en el sector salud. Y dice, hay 99 hospitales que tienen quirófanos inservibles y los vamos a reactivar. Pero lo que es una crítica al gobierno de López Obrador, ¿no? Una crítica a la Dinamarca que nos quiso dejar López Obrador, y decir, la gestión del sistema de salud en el sexenio de López Obrador fue tal fracaso que hay 99 hospitales que no tienen quirófanos funcionando. Es clarísimo ese deslinde. Y sin embargo, no pueden agarrar, pues, ¿qué te diré, Carlos? Los pantalones o la valentía como para decirlo con todas sus letras, ¿no? Porque a veces parece que en estos 6 meses del gobierno de Sheinbaum, la presidenta o sus colaboradores se refieren al gobierno de López Obrador, a veces de la misma forma en que López Obrador se refería a los del PRI o a los del PAN, ¿no? Nos dejaron todo mal, está todo descompuesto. Muchas cosas, y creo que en tu columna de hoy lo comentas en algunos casos, ¿no? En los reconocimientos implícitos de que la política de López Obrador en distintas áreas, en materia de seguridad, por ejemplo, era errónea y que había que corregir el rumbo, pues ahí está. Y lo único que falta es el reconocimiento de palabra. Y uno pudiera pensar, bueno, realmente es necesario que lo reconozcan de palabra cuando en los hechos ya se está distinguiendo, y yo creo que sí es absolutamente necesario, porque de otra manera pues se estaría engañando, ¿no? Se estaría engañando a la ciudadanía al decir que hay continuidad en las políticas cuando en realidad no la hay, ¿no? Se engaña, por ejemplo, al decir que hay continuidad en las políticas del presidente López Obrador cuando el viraje, por ejemplo, en seguridad ha sido tan drástico que la cantidad de personas detenidas por vínculos con cárteles del narcotráfico, pues ya prácticamente en 6 meses rebasa a lo que se hizo en 6 años, ¿no? La cantidad de jefes de grupos criminales detenidos, la cantidad de drogas decomisadas. Y no nada más lo vemos en esos ámbitos, ¿no? Hay otros en donde Claudia Sheinbaum también ha marcado ciertos deslindes, la participación del sector privado, por ejemplo, en materia energética, en el reconocimiento de que pues el erario público está tan maltrecho que el gobierno ya no tiene para invertirle al sector y va a necesitar apoyarse en empresas privadas. Hay un recorte muy discreto en el gasto social. México Evalúa tiene un reporte que es impresionante sobre el recorte en las transferencias y subsidios, particularmente la Secretaría del Bienestar, de Educación y del Trabajo, o sea, las pensiones, las becas y el Jóvenes Construyendo el Futuro, que es de más de 280,000 millones de pesos menos gastados en el arranque de este año que en el del año pasado. ¿Por qué? Porque la principal prioridad de la Secretaría de Hacienda ahorita es reducir el déficit fiscal, la brecha entre lo que el gobierno ingresa y gasta, pero sin tener que admitir que López Obrador se las dejó en niveles insostenibles. Y eso es lo que a veces Sheinbaum me parece que no logra explicar. ¿Por qué está dando estos cambios de timón sin decir a qué se deben? Pero ¿crees que, políticamente no puede? Es decir, políticamente no puede decir, pues todo esto es el cochinero que me dejó López Obrador. Pues digo, creo que algunas lo platicamos, ¿no, Javier? Lo más sencillo para sacudirse la presión de Trump por el tema narco es decir, oiga, fíjese que el del abrazos no balazos, el que empoderó a los narcos es ese señor que ya está en Palenque. Yo ya puse aquí a Harfuch, a Trevilla, y ellos están dando de catorrazos. Pero no puede decirlo. Entonces, lo trata de hacer, pero pues la narrativa no la puede decir porque, pues, ¿cómo va a decir eso de López Obrador? Pues, ¿no? No, políticamente claro que es un suicidio, ¿no? Porque López Obrador pudiera entonces empezar a mover fuerzas o alinear fuerzas en contra de Sheinbaum. Yo creo que el asunto no es tanto si Sheinbaum puede o no decirlo, eso queda claro que no puede. Yo creo que más bien la pregunta es si quiere o no decirlo.
Porque la razón por la que te digo que a veces veo una bipolaridad en la forma en que se comporta este gobierno es que hay veces en que Claudia Sheinbaum replica el discurso de López Obrador al grado de que parece que tenía una grabación de sus mejores hits, ¿no? de las mañaneras del sexenio pasado y se las aprendió de memoria, ¿no? A veces en la manera en la que descalifican a críticos, ¿no? del gobierno, y entonces se refiere a que los conservadores son los que están sacando a Teuchitlán de toda proporción, ¿no? Viendo obviamente pues que en el gobierno están expuestos a ese tipo de cuestionamientos que ya sabemos que no les gustan, pero la manera en que Sheinbaum saca los mismos adjetivos, ¿no? Los mismos epítetos que sacaba López Obrador es verdaderamente notable, sobre todo porque Sheinbaum no se distinguía por ese tipo de discurso antes. Uh-huh. Oye, Javier, fíjate que llega la presidenta con o sea, siempre había traído una muy buena popularidad. Lo de Trump la ha impulsado todavía más. Hoy veía a Mitofsky que la pone con 70% de aprobación. Alejandro Moreno en el Financiero, Mitofsky obviamente Roy Campos, Alejandro Moreno en el Financiero le daba 82%, una pequeña caída de 84 a 82, pero es muchísimo. Pero cuando tú te vas al tema de, oye, ¿qué tal lo está haciendo contra la violencia? Está reprobada. Oiga, y la corrupción, sale reprobado el régimen. Es decir, ha logrado la opinión pública separar por lo menos estos dos temas de corrupción y de seguridad con respecto a la aprobación de la presidenta. No sé si con la premisa de, pues de todas maneras nadie puede con la inseguridad, de todas maneras todos son corruptos, entonces lo saco de los costos políticos, digamos. Yo creo que en parte hay eso, es decir, en donde el electorado percibe que de todas formas Morena sería mejor opción que el PRI o que el PAN, ¿no? Pero creo que simplemente estamos viendo una continuación de esa misma disonancia que existía en tiempos de López Obrador, que también gozaba de una popularidad arriba del 60% de aprobación, pero en todos los desglosados estaba reprobado. Manejo de educación, 40% aprobaba. Manejo de seguridad, 35% aprobaba. Manejo de la economía, 40% aprobaba. Y entonces no, digamos que no, pues simplemente no calculaban, ¿no? O sea, no contenían esas, porque promediando los desglosados, los niveles de aprobación de cada sector no te daba el nivel de aprobación general de López Obrador. Entonces estamos viendo que hay una especie de bono o de dividendo de simpatía o de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum, que yo creo que tiene que ver más con el movimiento de López Obrador, ¿no? Y tiene que ver más con el discurso que han logrado construir, de decir un poco a la manera de no seremos perfectos, pero al menos no somos el PRI o el PAN, ¿no? Y obviamente todavía hay memoria de los gobiernos del PRI y del PAN, por eso seguimos viendo cómo a nivel local los votantes siguen desplazando, destituyendo gobiernos de alcaldes o de gobernadores priistas o panistas. Javier, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, Carlos, un abrazo.